Flix, episodio 233. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 233, en el que vamos a hablar de rupturas y duelos. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye y ya sabéis que muy feliz de compartir esta tarde con Darío y nuestra invitada. ¿Qué tal, Darío? Hola, Ye, pues muy bien, estaba pensando que 233 ya empieza a ser un número complicado de decir, ¿no? No sé si eso de pasar de temporada es algo que nos encaja. Pues no lo sé. Hoy grabamos un poquito más tarde noche, tenemos voz de la nave del misterio, no está mal, tampoco, de vez en cuando, un poquito de maguferío. No es broma, que esto es un poco de en serio. Tenemos, además de cosas serias, tenemos un webinar en abierto gratuito con Aarón del Olmo el 21 de diciembre y quedará grabado durante una semana. Ya sabéis que tenéis que estar dentro de la newsletter, vais a psicoflix.com y os suscribís en el cajetín que pone introduce tu correo electrónico. Bueno, y tenemos más cosas, ¿no, Oye? No paramos. Tenemos aquí, para terminar el año, ¿no? Con mucha alegría y con mucha ilusión, tenemos un congreso iberoamericano de ciencia conductual contextual el día 9 y 10 de diciembre, que será online. Y bueno, pues lo hacemos con Contacto Contextual, con Ítaca Formación. Y bueno, pues contaremos con Carmen Luciano, Dom Jan, Mavisai. O sea que va a ser una pasada esos 2 días. Va a quedar grabado durante 2 meses. Así que si os mola la idea, pasaros por la web de Ítaca, que ahí encontraréis pues la forma de registraros. Y desde luego, gente de lujo ese día, pero una persona de lujo también hoy, ¿no? ¿Quién tenemos por aquí, Ye? Como hila fino, Darío, hoy tenemos por aquí a Cintia Tur. Ella es doctora en psicología, investigadora, docente universitaria, terapeuta especializada en el trabajo con duelo y proceso adaptativo y divulgadora científica. Bienvenida, Cintia. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Oye, cuántas cosas interesantes tenéis por ahí, ¿eh? Sí, demasiadas a veces para quien no nos tenga en contexto. Bueno, a Cintia ya tengo la suerte de conocerla y de haberla entrevistado bueno, no sé si lo que hacemos en Válidamente se puede considerar una entrevista, es más bien tenemos como... Un coach ahí, ¿eh? Un coach, perfecto. Bueno, Claro. pero Cintia, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco cómo es tu día a día y en qué estás metida. Vale. O sea, ¿queréis saber cómo es mi día a día Sí. así en mi vida o os cuento Ojo, un poco mi recorrido hasta aquí? Ojo, vamos a hacer las dos cosas, así que empieza por donde tú quieras. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, millones de gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí. Un poco nerviosita, como os decía antes, pero súper contenta. Más ilusionada que otra cosa, porque os llevo siguiendo un montón. Aquí ha estado gente muy guay y bueno, espero también aportar ese granito de arena. Y bueno, como habéis dicho, yo me llamo Cintia, soy doctora en psicología. Me he dedicado estos años atrás, durante la tesis, ¿no? A trabajar en investigación, en docencia universitaria y ahora pues soy felizmente autónoma, aunque será un tema complejo, ¿no? Pero bueno, soy autónoma, me gusta y nada, soy terapeuta online y también me dedico a la divulgación en pues en Instagram, newsletter y cosas así. Y estoy especializada en duelo, de eso fue mi tesis, duelo por fallecimiento y también pues todo tipo de duelos, rupturas y procesos adaptativos. Pues Cintia, ya sabes que nos encanta conocer un poco más sobre vuestra historia, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo es el momento en el que decides que tu tesis quiere ir sobre el tema del duelo. Vale, buena pregunta. Aunque no os he contado la otra del día a día, ¿eh? Por si queréis. Pues dale, Ahora, claro. pues, bueno, tú fluye, como decimos los de ACT. Vale. Pues yo, por si la gente lo está escuchando, que a veces a mí me pasa que escucho y digo, ay, esta pregunta no la han contestado. En mi día a día, pues es muy normal. Me levanto, paso a mi perro, tengo sesiones y
y poco más. Una vida muy tranquilita y sí que es verdad que a nivel de semana, por mi propio autocuidado, que los terapeutas, las terapeutas nos tenemos que cuidar mucho, pues no todos los días paso consulta. Estoy intentando pasar consulta 3 días a la semana y los demás pues adelantar cosillas y tal. Esa es como mi organización. Y si queréis paso a la otra pregunta, ¿no? Que me comentabais de por qué elegí el tema del duelo. Y la verdad es que no lo elegí, sino que me vino dado, porque es un proyecto que ya estaba pedido y justo coincidió que yo entré, me dieron la beca, que era una beca, un contrato de la universidad, y salió también el proyecto. Entonces, a mí era un tema que me encantaba. Yo cuando lo di en el general sanitario ya me acerqué a la profesora que nos dio el tema del duelo y le dije, a ver, ¿cómo hago para formarme más sobre esto? Que este tema me encanta. Y justo, pues mira, un doctorado a lo grande. Así que fue un poco así, pero vamos, el tema me encanta, todo lo que tenga que ver con el duelo. Casi nada, ¿eh? Y te voy a hacer una pregunta un poco sacada de los márgenes, porque mucha gente que nos escucha está en investigación, bueno, tenemos muchos amigos y amigas que también lo están, y el por qué salen becas o no en diferentes campos siempre es interesante. Y claro, ¿por qué crees que para trabajar o para estudiar duelo salen este tipo de subvenciones? ¿Por qué crees que es interesante a nivel sociocultural? Vale, ¿por qué salen en la universidad? O sea, ¿por qué te las dan ese tema en vez de otro? ¿O por qué es interesante investigar Fíjate este que yo he tema? hecho la pregunta para que tú me salgas por donde quieras, porque ahí aquí podríamos entrar en politiqueo, pero quiero saber un poco tu opinión sobre por qué le dieron importancia al trabajo del duelo en ese momento en el que tú empezaste. Sí, a ver, en realidad lo que es el duelo no está tan investigado como otro tipo de problemáticas que conocemos, pues la depresión, la ansiedad, etcétera. Entonces, por ahí ya a lo mejor es más innovador. Además, yo trabajaba con duelo, nuevas tecnologías, tratamientos autoaplicados, etcétera, etcétera. Eso es otro melón, pero entonces, claro, ante esa necesidad de apoyo emocional, ¿no? Cada vez más creciente y esa aparentemente, entre comillas, ¿no? Falta de profesionales o a veces de recursos, ¿no? O gente que no se lo pueda pagar, pues mi tesis iba muy hacia ahí, hacia ese formato más autoaplicado o ahí a caballo entre mucho material versus terapeuta. Esa es la tesis. Ahora, yo personalmente trabajo pues con pacientes y no los dejo solitos que hagan las cosas ellos durante el proceso de duelo. Claro, es muy importante en este caso también el factor cultural, porque, bueno, de alguna manera pues determina a qué le prestamos atención. Y Cintia, a veces pues tengo la sensación, ¿no? Y aquí en el podcast lo hemos comentado en alguna ocasión, que vivimos en una especie de cultura que vive de espaldas a la muerte, ¿no? ¿Por qué nuestra relación con la muerte es tan difícil? Sí, sí. Es algo que no, es que lo que es el duelo, la muerte, pasar por un proceso de duelo, es algo que no se tiene en cuenta y es eso, no se tiene de cara también por esa evitación emocional que hacemos muchas veces, ¿no? Como que no quieres ver a la otra persona mal, entonces por ahorrarte tu propio malestar al ver el malestar de otro y porque nadie nos enseña tampoco a sostener, a validar. Siempre se nos ha enseñado que hay emociones que hay que evitar, que si estás triste, entonces eso está mal y porque estás triste no estés triste, etcétera, etcétera. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues buena pregunta. No sé, ahí a lo mejor tendríamos que entrar en temas de consumismo, capitalismo, productividad, etcétera, etcétera. No sé, religión, muchísimos factores. Pero sí, hoy en día hay una falta increíble de más educación hacia lo que es todo el proceso de duelo. ¿Tú crees que hace falta psicoterapia en todos los casos de duelo? Bueno, me sé tu respuesta. Y segunda pregunta. ¿Ante qué situaciones crees que es necesario que una persona acuda a consulta cuando está viviendo un proceso de Vale, duelo? vale. Por supuesto, no hace falta psicoterapia en todos los procesos porque es un proceso natural, natural así, ¿no? El duelo es un proceso inevitablemente doloroso. Y yo siempre digo lo mismo. A ver, si una persona está pasando por un proceso de duelo y siente y quiere que necesita acompañamiento terapéutico y cree que le puede ir bien, a mí siempre me parece que eso es un ok, porque si no, ¿qué hacemos, no? Como si viene una persona
que está pasando por un proceso de duelo y quiere un acompañamiento y decimos, no, mira, es que hace un mes, esto es todo muy natural que sea así, vuelva usted a su casa y ya viene después. Yo no soy partidaria de hacer eso, pero también porque yo entiendo la psicoterapia como un acompañamiento, no como cuando se da un síntoma o un problema, algo que haya que resolver. Y además se pueden conseguir cosas muy útiles y de forma preventiva. Tú puedes estar con la persona, acompañar a la persona, ver qué recursos tiene, potenciarlos, que tenga ese sostén, esa validación, por supuesto sin abusar y si no le hace falta mucho más, pues a lo mejor son pocas sesiones. Pero para mí ese acompañamiento, tal y como yo veo lo que es la psicoterapia, me parece muy importante y eso, la respuesta sería, pues si la persona cree que le puede venir bien y se acerca, pues sí que darle ese acompañamiento a mí me parece importante, aunque sé que hay terapeutas que esto no lo acaban de ver. Ujú. Me parece importante lo que comenta Cintia porque hablaba de la palabra acompañamiento y siempre parece ser, ¿no?, que la imagen es cuando ya ha sucedido el duelo, pero también este acompañamiento puede suceder en fases anteriores de ese duelo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos pudieras hablar también de qué tipo de duelo podemos encontrar Vale. ¿Qué tipo de duelo? En qué con sentido? respecto No sé si he entendido bien de la duelos pregunta. que pueden ser anticipados, ¿no? Porque sabemos que esa persona puede morir por una Ahora, enfermedad o duelos que suceden en ese momento, ¿no? Por una pérdida en ese momento. vale, sí, claro. Se pueden dar duelos que se empiecen a procesar antes, digamos, porque ya sabes que pues, hay una enfermedad y un acompañamiento ahí a esa persona enferma o duelos pues que pueden ser de un accidente o algo más repentino. Es importante tener en cuenta, es que al final, yo siempre lo digo, que hay tantos duelos como personas ahí en este mundo, ¿no? Y es muy importante ver cómo lo está gestionando la persona, el duelo, cómo está acompañando, si puede o no, porque hay gente que está como tan centrada. Es que, por ejemplo, un duelo en el que tú acompañas a la persona que se está muriendo, son personas que se ponen muy en el hacer, en lo práctico, en sobrevivir, ¿no? Y luego cuando fallece la persona, pues ahí es cuando a lo mejor empiezan a gestionarlo, o a lo mejor no, a lo mejor otra persona se encarga de eso y tú desde tu punto pues lo empiezas a gestionar antes y lo vives de esa otra forma. O sea que yo te diría que da un poco igual el tipo, sino es más la persona, cuál es su rol y cómo se relaciona ella con el entorno y con lo que está pasando. Ujú. En tu lenguaje hay mucho DBT, ¿no, Cintia? Me gusta mucho siempre escucharte porque validas un montón y en un proceso de duelo esto es fundamental. Pero mi pregunta es, ¿cuándo eso tiene tope, ¿no? ¿Cuándo debemos pasar a lo siguiente, ¿no? Cuando una persona entra en bucle e incluso podría estar más rumiando que desahogándose. Vale, genial. Me encanta esta pregunta porque creo que es súper clave. Y más allá de las etapas del duelo, que esa no sé si la tenéis por ahí también pensada, pero vamos, yo no trabajo con etapas, yo trabajo con esa parte más constructiva. Yo siempre explico que en el proceso de duelo lo ideal es alternar entre momentos en los que se entra en contacto con la emoción, se habla de ello o se escribe de ello y se van como transitando esas emociones y momentos en los que se hacen otras cosas orientadas a reconstruir tu vida, tu futuro, etcétera. Lo ideal es que la persona vaya como alternando entre un estado y el otro. Entonces, esto cuando se le explica a la persona, ahí puedes ver con la persona si se está como polarizando hacia un lado o hacia el otro. Entonces, dentro del tratamiento de duelo no es solo validar, sino que también está esa parte de orientada hacia el cambio. Y como terapeuta es muy difícil a veces equilibrar eso, ¿no? Como esa parte de validación y orientación al cambio, pero por supuesto que en un proceso de duelo también hay esa parte de decirle, oye, pues quizá te vendría bien pues exponerte a X cosas o hay que empezar a pues bajar a valores y ver qué cosas quiere construir la persona ahora, ¿no? Y todo ese tipo de acciones también son importantes. Ujú. Dentro de estas acciones a veces puede estar presente pues esos rituales que hay con el duelo y me gustaría que pudiéramos hablar o que nos pudieras contar sobre la función que tiene el rito tras el duelo. Vale. Pues
esos rituales estarían en esa parte, ¿no? de orientación hacia la reconstrucción de la pérdida. Al final eso lo que te hace es, te pone muy en contacto con la pérdida, con el que haya pasado, hace la pérdida más real, porque hay mucha gente que no quiere hacer ese tipo de rituales, por ejemplo, ir al cementerio, porque hace cada vez más real eso, ¿no? Entonces es como que la persona se expone a que la pérdida es real, a verlo desde el punto de vista del presente, de lo que es ahora, no de lo que ha sido en el pasado. Y ese tipo de rituales ayudan mucho a procesar emocionalmente, ¿no? lo que va pasando, como a exponerte al final a esas emociones y no intentar evitarlas, apartarlas y a generar como un sentido nuevo y a ir resignificando a la persona, ¿no? Es como, vale, ahora no está físicamente aquí, pues bueno, la llevo conmigo en lo que he aprendido, en lo que hago en el día a día, en todo el legado que ha dejado por X motivo, ¿no? Y puedes ya verlo desde otro punto. Todos esos rituales te ayudan a avanzar en ese sentido. Mm. Hablando de estos rituales, dentro incluso a veces muchas personas pueden vivir situaciones traumáticas que luego pues, se condicionan y generan pensamientos intrusivos y otras personas le dicen, bueno, no, es que eso es que todavía no ha aceptado, ¿no? el fallecimiento. Y claro, estamos dando por hecho que no hay que trabajar ese recuerdo doloroso, ¿no? Esa experiencia traumática. Me gustaría saber un poco tu enfoque, ¿no? ¿Cómo detectas, oye, que aquí hay algo, ¿no? que se está enquistando y cómo lo trabajas? Claro, al final es ver pues cómo la persona si se puede exponer a, por ejemplo, hablar de lo que ha pasado, si son fases en las que ha fallecido la persona, por ejemplo, tema hospital, malas noticias, todo ese tipo de recuerdos se suele quedar como bastante ahí, ¿no? Y la gente lo intenta pues evitar y no pensar en ello. Entonces, pues con mucho cuidado, con mucho tacto, se trae a la sesión y la persona lo habla, lo comenta, ¿no? Como que se va exponiendo a esa parte y a partir de ahí eso pues va bajando la intensidad emocional. Sí que funciona muy bien porque a veces luego aparecen como imágenes, como pensamientos intrusivos, ¿no? Y cosas así. Entonces hay que ver bien, pues sí, la persona a veces te lo cuenta, ¿no? Es que me aparece esa imagen, ¿no? Entonces a ella puedes como captar esa información y ya a partir de ahí pues desarrollar eso poco a poco. Ujú. También es verdad que yo siempre hago una primera fase de todo lo que tiene que ver con las emociones, regulación de las emociones, etcétera, ¿no? Porque al final si vas a exponer a la persona a elementos pues a elementos traumáticos, tienes que tener muy claro que por lo menos tenga un mínimo, ¿no? Una base de pues X emociones, cómo las siente, cómo regularlas más o menos, ¿no? Y que no le pille de pronto. Entonces yo diría que cuando hay este tipo de situaciones, que como terapeutas tengamos mucho tacto de cuándo abordarlas y qué cosas previas y cómo preparar, digamos, previamente, o así es por Ujú. lo menos como trabajo yo, La, ¿no? A la persona antes de eso. la conversación clínica en sí puede ser un proceso de exposición, pero me gustaría saber si utilizas algún tipo de técnica extra, alguna metáfora, algún ejercicio de visualización. Ah, bueno, sí, metáforas, todas las que, todas las posibles. También utilizo mucho la escritura terapéutica, pues con preguntas y respuestas o que cuenten, ¿no? Como si estuviese pasando en el presente, Ujú. que escriban sobre lo que ha pasado y que luego lo vayan leyendo, lo vayan modificando. También se puede grabar la sesión en audio y que luego la persona se ponga el audio de la sesión. Y lo que tú dices, las metáforas funcionan muchísimo. Y si el propio paciente es el que eh, trae la metáfora y se la va construyendo y la va modificando, pues muchísimo mejor. Como ejemplo, yo estoy ahora trabajando con una persona que falleció su padre y hicimos todo ese proceso al principio de ver el tema de las emociones, estuvimos también con algunas cosas de su trabajo y cuando eso ya estaba más estable, entramos, ¿no? A hablar del padre y ella al principio me decía que para ella abrir esa puerta, ¿no? Yo le decía, imagínate que es una habitación, ¿vale? Porque yo utilizo mucho una metáfora que es como imaginarte tu vida como si fuera una casa y cada habitación forma algo importante para ti, ¿no?
Y entonces en la habitación que representaba al padre, al principio de las sesiones, ella decía que ella abría la puerta y lo que veía era como un incendio brutal, como fuego que salía, ¿no? Por la puerta y no era capaz como de entrar ahí. Y a medida que íbamos hablando y se iba dando el proceso de terapia, ahora ya es capaz de imaginar cómo abre la puerta, entra, ve dentro a su padre sentado en un sillón, con cuadros que a ella le gustaban porque él pintaba y X cosas, ¿no? Que para él eran importantes. Entonces, también es ir buscando pues a la persona qué técnica le va sirviendo más, pero sin duda las metáforas son una técnica muy importante. Qué potente el ejemplo que has puesto, me parece clave, ¿no? Para trabajar en terapia. Y estaba pensando también en relación a lo que hablábamos antes de los ritos y la función que tienen, pues veo, ¿no? Que hay muchas diferencias culturales con respecto a cómo se aborda el duelo. En países africanos, pues la gente baila, ¿no? Hace como, bueno, un festival para honrar a la persona, o en la cultura hindú, por ejemplo, no se hace el velatorio que se hace aquí, ¿no? Como en España de esas 24 horas. Entonces me gustaría saber cómo lo tienes tú en cuenta, estas diferencias culturales, cuando exploras el duelo con la persona. Sí, pues al final yo siempre digo que lo último que vamos a hacer es como coger unas instrucciones hechas ya e intentar plasmarlas y trabajar sobre ellas, sino que lo que hacemos en sesión es generar nuestro propio libro de instrucciones de cada persona. Entonces, dependiendo de cada persona, a partir de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Se va viendo, pues se va preguntando cómo vive la persona, porque es que luego, independientemente de la cultura, igual como en España mismo hay gente más religiosa, hay gente menos religiosa, ¿no? Y cada persona es como única e individual en eso y hay que tener en cuenta, sobre todo, pues preguntar cómo lo vive esa persona y qué necesita. Porque a lo mejor una persona te dice, pues yo necesito ir al cementerio, pero no puedo, pero me gustaría y tal, entonces se trabajaría en base a eso. Otra persona te dice, mira, el cementerio me da igual y yo lo que quiero es, pues, yo qué sé, pues poder hablar de la persona o poder ir a esa playa que nos gustaba o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso siempre muy desde abajo hacia arriba, porque si no, como hay tantas culturas, Mm. tantas cosas, pues al final puede ser muy complejo. A ver, estamos hablando, ¿no? De cuánto puede afectar o no, pero incluso hay culpa, ¿no? En personas que no experimentan lo que consideran dolor suficiente, ¿no? Ante el fallecimiento de un ser querido. ¿Cómo podemos tratar ese tipo de situaciones? ¿Qué les decimos? Vale, sí, la verdad es que cuando hice la tesis me sorprendió muchísimo que lo que más aparecía casi, aparte de la tristeza, era la culpa. Por ejemplo, en duelos como los que estábamos hablando antes, donde la persona está, por ejemplo, enferma y luego fallece, muchas veces se genera un cierto alivio Ujú. por parte del cuidador o la cuidadora, normalmente cuidadora, y eso genera bastante culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo lo he ido trabajando yo? Pues trayéndolo mucho a sesión, ¿no? Y analizándolo desde esa parte de, lo primero, normalizándolo, porque al final es una emoción que, bueno, puede venir, pero al final, ¿qué función tiene también, ¿no? La culpa, que es para reparar un daño y tampoco tiene una función clara, ¿no? Después, entonces, normalizándola, trayéndola a sesión y pues intentando que la persona se enganche a ella lo menos posible. Y la culpa, es que es complicada esta emoción, ¿eh? No sabría decirte bien cómo se trabaja específicamente porque cada persona la va gestionando de una forma. Yo recuerdo un caso de una persona que bueno, un familiar asesinó a otra persona, ¿vale? A su pareja, y luego se quitó la vida. Y esa paciente al final encontró mucho alivio en un autor que estaba leyendo ella, en unos libros, ¿no? Y conectó mucho con esa parte de primero voy yo y mi hija, ¿no? Y mi cuidado personal y luego van los demás. Y eso a ella la alivió mucho. Entonces, desde ese tipo de cosas hasta traerlo a sesión, ver la función que tiene e intentar pues rumiar lo menos posible o engancharnos lo menos posible a esa parte
triste. Antes has mencionado de pasada, y creo que también está relacionado con esto que estás comentando con respecto al alivio que puede generar para una persona, ¿no? Cuando uno siente culpa. Quería explorar el papel de la religión o la espiritualidad en estos momentos. Vale, vale, pues al final sí que es importante preguntar, ¿no? Y ver cuáles son las creencias de la persona, ¿no? Si es religiosa, si es espiritual, etcétera. Y sí que es verdad que si la persona es religiosa, es espiritual y cree que hay algo más allá, que la persona va a estar bien, etcétera, pues puede sentir menos culpa, menos, incluso menos tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un factor que siempre hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, esto claramente nunca hay que imponer como lo que opinamos nosotras y nosotros como terapeutas, ¿no? Y tenerlo muy en cuenta y sostenerlo y analizarlo y si le funciona, le sirve y tiene un sentido para la persona, pues estupendo. Y por supuesto sí que puede ayudar a que esa culpa pues sea más pequeña o directamente no esté. Mm. Tendemos mucho a meter las emociones dentro de diferentes cajones, ¿no? Y parece que no pueden moverse unas entre otras. Y claro, a veces el enfado, ¿no? La rabia que puede experimentar una persona, pues con alguien que ha fallecido se inhibe, ¿no? Porque ¿cómo va a sentir eso, ¿no? En un momento como ese. Sí, totalmente. Eso es algo que también se trabaja mucho, ¿no? Como parte de integrar, validar y aceptar que pueden haber emociones diferentes. Puede haber enfado, puede haber tristeza. Por eso también soy un poco hater, ¿no? Con esto de las fases, Mm, porque realmente no es que primero me enfado, luego no sé qué, luego tal. Es que en un mismo día o en una misma sesión puedes ver cómo la persona se enfada, se pone triste, se pone contenta por algo que ha contado que le recuerda que es divertido, etcétera, etcétera. Y yo luego eso lo traigo, ¿no? Digo, fíjate como en una hora mm, has transitado por todas estas sensaciones, emociones distintas, ¿no? Y todo eso forma parte de ti y todo eso es fundamental y todo eso se puede vivir y no es necesario evitar ninguna de esas cosas. Y el tema del enfado también es muy interesante porque al final yo lo que me he encontrado, y no me preguntéis bien por qué, ¿vale? Me voy a salir un poco ¿Por de qué? lo científico. Es que el enfado es como la tristeza con una careta puesta, ¿eh? Muchas veces. mm, Al principio, sobre todo, es como esto lo veo a lo mejor más en las rupturas, ¿vale? En otros duelos quizá un poco más, no por ujú. fallecimiento, pero como ese enfado primero, ¿no? Y veo cómo la persona lo transita y yo voy preguntando, ¿no? Pues con bueno, con mucho respeto también al proceso y ese enfado muchas veces luego es como, ostras, que estoy triste Mm, y la tristeza al final me parece, bueno, para mí, ¿no? En las sesiones es mucho más constructiva porque ya es como, vale, estoy triste porque ya voy aceptando que esto es así y a partir de ahí ya puedo construir otras cosas diferentes, ¿no? Yo esto lo llamo cuando, sobre todo en las rupturas, este vacío fértil que se genera, ¿no? Es como, vale, hay un vacío aquí, pero bueno, está fértil porque se pueden como plantar muchas ujú. otras cosas y pueden crecer otras cosas, pero si estás en esa parte como más de enfado, es más difícil centrarte en eso y construir otras cosas. Me he ido un poco del tema, pero bueno, me No, parecía pero bueno, yo interesante. te lo iba a sacar ahora, pero te hago un tema puente para eso, porque es frecuente, o al menos yo lo he vivido, que personas que estén viviendo pues una ruptura y a la vez un duelo por fallecimiento tiendan a invalidarse, ¿no? Sobre todo si la ruptura no está siendo del todo sana, está siendo intermitente, ¿no? Como este tipo de frases que se dicen de ¿cómo puede ser que esté doliéndome más esto con mi ex que el fallecimiento de mi padre, por ejemplo? Sí, total, total. Yo siempre digo que seguro que vosotros también lo habéis dicho o no, pero bueno, esta parte de que tú no eliges Mm, lo que sientes, tú eliges luego lo que haces con lo que sientes, ¿no? Pero todo es válido. Y sí que es verdad que ahí pues que se le transmita. Es que el problema en general es yo debería vivir el proceso de tal forma. Por eso soy tan pesada de decir, no, de abajo hacia arriba, vamos a construir tu propia forma de verlo, ¿no? Porque es como, no, según X, según la información colectiva que hay por ahí
rulando, yo no debería sentirme así, debería sentirme de esta otra forma, ¿no? Es como, a ver, no, realmente es que tú no lo eliges, por mucho que lo elijas, es que da igual, porque no va a salir bien, porque no lo vas a sentir así, ¿no? Entonces es, vale, ¿qué estoy sintiendo y qué hago con lo que estoy sintiendo? Y bueno, y se puede pasar por eso y una ruptura te puede doler mucho porque, joder, es que depende de la situación, ¿no? Pero es que tu día a día cambia radicalmente y bueno, es que es totalmente natural. Claro. Estaba pensando sobre esto, Cintia, porque tanto en el duelo por muerte, ¿no? Como por una ruptura, parece a veces como que las personas, los consultantes, cuando vienen a sesión, pues te sienten, ¿no? Que la tristeza va a ser para siempre, ¿no? Y entonces empezamos a explorar y a ver que ninguna emoción ha sido fija, ¿no? Desde el momento en el que nacemos. ¿Cómo generas tú esta toma de perspectiva sobre las propias emociones en esos momentos? Vale, pues sí, al final también metáforas, ¿no? Y toda esta parte, eso que dices tú, el tomar perspectiva, dar un paso atrás y hacer ese zoom out y decir, vale, ¿has tenido rupturas antes? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué ha pasado después? ¿No? Que tomen esa perspectiva y bueno, el uso de metáforas, como por ejemplo la del ajedrez, ¿no? Con las fichas, ¿no? Como que a veces las fichas negras son las que van a estar más presentes, a veces las fichas blancas, pero tú al final eres el tablero, ¿no? Y está bien también que estén, eso como que tengan claro que eso es algo que no va a estar para siempre. Yo a veces lo llevo al absurdo, ¿no? Es como cuando tengas 90 años te acordarás de que Manolo no te contestó el WhatsApp de las 6 de la tarde que le Mm. enviaste, tal. Depende ya de la relación con el Ujú. consultante. Pues si quieres, Cintia, porque bueno, quien te siga, que seguro que te sigue mucha gente de las personas que nos están escuchando, pues te habrá escuchado hablar, te habrá visto hablar también sobre lo parecido, ¿no? Que es el duelo en una ruptura o por fallecimiento. Y como lo hemos mencionado, yo creo que es también coherente que lo expliquemos, ¿no? Cuéntanos por qué se puede parecer. Vale, al final, bueno, aquí los autores, cada uno dirá una cosa, ¿no? Hay algunos que solo llaman duelo al fallecimiento, pero al final es una pérdida. Es que es o perder a alguien por fallecimiento, o perder a alguien por una ruptura, o perder algo en tu vida, ¿no? Pues algo laboral, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que iría por ahí. No sé si con eso te Ujú. contesto la Claro, pregunta. el componente, ¿no? Como decía ya al principio de la muerte, pues supongo que da algunos tintes. ¿Qué dirías que puede ser diferente en el dolor de una pérdida sentimental ante la idea, por ejemplo, de poder mandarle un WhatsApp a tu ex a las 5 de la mañana? Pues eso puede no llegar a aceptar determinadas emociones, ¿no? O determinadas situaciones. Igualmente, pues el duelo, ¿no? Ante la pérdida por fallecimiento, no tiene, ¿no? Esa puerta abierta. Entonces, la puerta de la muerte hace que la relación con la emoción pueda ser diferente, pero aparte de eso, ¿qué, qué otro tipo de diferencia o similitudes podemos encontrar? Vale, pues mira, por ejemplo, con una relación de pareja que se rompe o cualquier tipo de vínculo, sí que es verdad eso, ¿no? Como que puedes tener esa puerta medio abierta o medio cerrada y eso puede ser un mantenedor que haga pues que esa pérdida todavía a lo mejor se tarde más en procesar o cueste más que quizá otro tipo de fallecimiento, pero también es verdad que no es lo mismo saber que la persona está por ahí purulando y haciendo sus cosas que la persona haya fallecido. Yo diría que el fallecimiento es un dolor más desgarrador, ¿eh? Como más profundo. ¿Dirías que por tanto, bueno, puede ser un dolor, aunque más profundo, más limpio, al no tener determinadas resistencias que en una ruptura puede haber? Sí, o sea, es que claro, ya está la puerta cerrada, digamos, ¿no? Eso ya ha pasado, no está esa posibilidad de que sí, que no, que tal, entonces es más limpio en ese sentido, sí, es más, ya está, ¿no? Entonces ese proceso de aceptación quizá no tiene que pasar esa primera etapa de, vale, la puerta está cerrada, es como, ya está, la persona
ya se ha ido. Pues, Cintia, yo te quería llevar a otro lugar ahora, ¿no? Y es que el otro día venía en el tren y había unos chavales hablando del típico juego de qué preferirías, ¿no? Y pues decían, pues, ¿qué preferirías? ¿Saber la fecha de tu muerte o cómo te mueres, ¿no? Y entonces, pues casi todos los que estaban ahí estaban diciendo que preferían saber la fecha, ¿no? Porque me recuerda mucho a esa sensación de que no queremos saber nunca o nunca queremos estar en contacto con esa incertidumbre de cuándo pasará, ¿no? Pero realmente eso puede ayudarnos a resignificar o darle como una vuelta a todas nuestras prioridades vitales. Entonces, personas que no estén sufriendo duelo, por ejemplo, no sé si de alguna manera traer la muerte a la consulta para trabajar con valores. Sí, claro. Ay, me encanta esa pregunta porque trabajar con duelo tiene como esas dos partes, o independientemente si hay un duelo o no, pero sobre todo en duelo tiene como esas dos partes como claras y oscuras, ¿no? Porque por un lado está ese dolor desgarrador, por supuesto, ¿no? Pero por otro lado también está esa parte de que la gente conecta mucho con cosas que antes le importaban, ya no le importan tanto, le parecen tonterías, amigos que a lo mejor antes aguantaban ya ponen más límites, ¿no? Cosas que antes pasaban desapercibidas, cosas sencillas del día a día, como, pues yo qué sé, estar con una persona, un abrazo, una palabra de cariño, le dan mucho más valor, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas también se abre como una ventana enorme y por eso también me gusta tanto trabajar con eso de qué es lo realmente importante para ti y cuáles son tus valores y cómo conectas con ellos y cómo ahora puedes construir otra cosa a partir de ahora. Ese vacío fértil que hablaba antes iba muy hacia ahí, ¿no? Para mí trabajar con valores es fundamental, en general con los pacientes, pero sobre todo con este tipo de pacientes. Y por supuesto, si estuviésemos más conectadas y conectados con que estamos aquí, pues por un periodo de tiempo más o menos breve, ¿no? En este juego de la vida que digo yo, que yo ya me lo tomo como si fuera un poco un juego, ¿no? Eh, si estuviésemos más conectadas con eso, pues quizás sí que nos pararíamos más. Y a veces, pues mira, hace falta una pérdida importante para ponerte en esa tesitura. Ahí, bueno, esto hace referencia a algo que decía ayer sobre los rituales, porque, bueno, no tengo claro cuánto influye, ¿no?, la espiritualidad en esto, pero conozco muchas situaciones, ¿no?, en las que las personas se aferran de alguna manera a un dolor determinado, no que lo absorban, no que lo vivan, sino que se aferran incluso a una especie de rumia provocada, ¿no?, a algunos comportamientos, ¿no?, ¿sabes?, como forma de no olvidar a esa persona. Es una situación muy delicada desde mi punto de vista, ¿no?, porque sobre todo a veces esas personas a las que no quieren olvidar han sido uno de sus valores fundamentales en su vida. Sí, ahí se estaría, es que eso también es importante. Una cosa es pensar en la persona y rumiar y otra cosa es como conectar, ¿no?, con la emoción. Eso tenemos que estar muy atentos como terapeutas también de como de intentar bajarlo, ¿no?, a la emoción. Y ahí es que es difícil, ¿eh?, esa línea porque es depende, porque ahí es eso que la persona se polariza, ¿no? Hacia esas dos formas que decíamos, ¿no? Se polariza hacia esa parte de estar muy en contacto con la pérdida y deja a un lado esa otra parte de construir una vida a veces, ¿no? Entonces hay que ver en qué punto está, porque también es verdad que hay gente que quizá te dice, pues mira, yo llevo este amuleto conmigo y lo tengo encima y lo toco y tal, pero luego sí que es capaz también como de irse al otro lado, ¿no? Entonces hay que estar como muy atento a eso y al final depende del caso, diría yo. Como buscar la pena, ¿no?, como estrategia de evitación ante la culpa por el olvido, que es algo como frecuente también. Y enlazo, ¿no?, con otra pregunta, cuando se da en un caso bastante más antinatural, ¿no?, y bastante desdichado, ¿no?, es una madre quien pierde a su hijo, ¿no?, y además, como decía antes, un valor fundamental en su vida. Culturalmente no diría que estamos preparados. Para la muerte no estamos preparados del todo y para esto mucho menos, ¿no? Ese tipo de situaciones donde hay que reconfigurar la vida entera, supongo que serán grandes retos, ¿no?
Sí, sí, sí. Si el duelo es por fallecimiento de un hijo, eso, o sea, eso es como un factor que ya te va a indicar como la gravedad de la situación, ¿no? Yo sí que he trabajado con ese tipo de casos y al final hay que tener claro que hasta qué punto, ¿no? se va a llegar. Y al final el objetivo siempre es construir pues una vida muy, muy de BT esto también, ¿no? Pero una vida que valga la pena ser vivida hasta lo que tú llegues, ¿no? Porque es que el duelo de un hijo es Mm, muy, muy, muy desgarrador mm, y al final, pues quizá esa persona pues no llega al punto al que puede llegar otra persona que el fallecimiento haya sido pues el de un padre, el de una madre, el de un abuelo, etcétera, ¿no? Entonces en ese caso pues se construye muy poco a poco y cosas que ayudan mucho en estos casos es estar en contacto con otros padres, con otras familias que hayan pasado por eso, ¿no? Y ver cómo después de los años, pues bueno, sigue estando ahí ese profundo dolor, pero se pueden construir otras cosas y lo que hemos dicho, ¿no? Ir generando pues una vida que, bueno, que en el día a día pueda tener también esas cosas de felicidad y positivas. Y ya también depende pues de si se tiene otro hijo o de cómo ha sido la situación, ¿no? De todos esos factores. Y en el caso de un aborto, ¿no? También se puede producir este duelo. ¿Cómo observamos este tipo de situaciones? Sobre todo con estos, tienen un nombre, pero se me acaba de ir, ¿no? Bebés, eh, bueno, ¿Prematuro? No. cuando buscan tener otro bebé para Ah, sustituir, incluso no en un caso de aborto, sino cuando fallece un bebé. Este tipo de situaciones que he escuchado, yo no he tratado. No sé si es algo que hayas podido ver. Sí, al final Bebé también arcoíris hay creo que que tener es, en ¿no? cuenta. ¿Puede ser? Este... Pues no Uf, conocía el ahora no. concepto. No estoy como Mm, súper familiarizada con ello, pero sí que es verdad que cuando es un aborto, muchas veces es un duelo que es como muy mm, silenciado, porque la gente es como, bueno, pues ya te quedarás otra vez, tal, o eran pocos meses, o cosas así que te pueden llegar a decir, y es muy duro bueno, pues para las mujeres, para las parejas o los que estén implicados, ¿no? Como decir, joder, es que yo estoy pasando por un duelo por esto y a lo mejor esto ha pasado hace mucho tiempo, pero yo lo sigo teniendo y el apoyo social, que es tan importante también, y ese respaldo, ese sostén de los otros, muchas veces en estos casos no se tiene. Entonces, con el paciente hay que ver cómo lo está viviendo, si necesita quizá buscar espacios, ¿no? En los que pedir esa ayuda, ¿no? En espacios que sean seguros para la persona y por supuesto que conecte con la idea de es un duelo y tienes todo el derecho a vivirlo y no es nada que tengas que decir, bueno, pues nada, pues siguiente tratamiento o siguiente, ni mucho menos. mm. Estas situaciones, digamos que generan bastante empatía en nuestra cultura, pero hay otras que no tanto, como por ejemplo el duelo ante una mascota, ¿no? Y esto también quería tratarlo hoy porque muchas personas se sienten invalidadas. Totalmente. Y ese es un tema, bueno, es un temazo, porque es que se te muera una mascota puede doler, es que puede doler Mm, más que se te muera pues, una persona, un miembro sí. de tu familia, ¿no? Y porque al final una mascota vamos, lo primero que regula tu día a día, o sea, Sí, configura tu día a día. Yo lo primero que hago cuando me levanto es pasear con mi mascota, ¿no? claro. Lo primero que hago cuando entro en casa es saludarla y así durante años, o sea, el dolor que produce eso, ¿no? Cuando pierdes Mm, una mascota es súper, súper fuerte y está muy poco normalizado, ¿no? Como, bueno, pues nada, no pasa nada, y ya vivió bien y ya está, ¿no? Cuando realmente no. Y muchas personas acuden a terapia por duelo de una mascota y vamos, es que lo veo totalmente natural y creo que como sociedad tenemos que tener esto presente y sostenerlo más, validarlo más y entender que está ahí. ujú. mm. Qué precioso mensaje para ir terminando el episodio, Cintia. Sé que mucho de esto de lo que hemos comentado hoy lo hablas tú por tus redes, lo sueles comunicar. ¿Dónde te podrían localizar? Pues suelo estar por Instagram compartiendo ahí algunas cosillas, es @CintiaTurPsicología
y a partir de ahí pues está en la bio pues, ya la página web, si alguien se quiere suscribir a la newsletter, ¿no? Pero sobre todo se centraliza todo en el Instagram. Muy bien, pues lo pondremos en la nota del programa. Ya sabéis que siempre dejamos información ahí relevante de nuestras invitadas y nuestros invitados. Y Cintia, un placer escucharte. Muchas gracias, Cintia. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a José Luna, que hablaremos también de un tema muy chulo. Así que nada, recordad rápidamente que tenemos un webinar en abierto, gratuito con Aarón del Olmo, el 21 de diciembre, y el Congreso Iberoamericano de Ciencia Conductual online el 9 y 10 de diciembre. Toda esa información la tendréis también en la nota del programa junto a la información de Cintia, y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.